Millonario se enamora al conocer a una veterinaria, pero descubre una terrible mentira. Alejandro Montoya, un hombre de tan solo 32 años, es ya una leyenda en el mundo empresarial de México. Desde muy joven, mostró una habilidad innata para los negocios, transformando una pequeña empresa familiar de distribución de energía en un gigantesco conglomerado que domina el mercado en todo el país. Su destreza en los acuerdos y su enfoque implacable lo llevaron a la cima, donde el poder y la riqueza son su única compañía constante. Conocido por su mirada fría y calculadora, Alejandro no es alguien que permita que las emociones interfieran en sus decisiones. En las reuniones con ejecutivos, su voz resuena con autoridad, dejando claro que no tolera errores ni debilidades. Su vida transcurre entre grandes rascacielos, automóviles de lujo y mansiones, pero pocos saben que, tras esa fachada de acero, se oculta un hombre que apenas se permite sentir. Las relaciones personales no tienen cabida en su apretada agenda. Amistades y romances han pasado a un segundo plano, sacrificados en nombre del éxito. La única excepción a esta regla es Camila, su madre, a quien Alejandro cuida con devoción, y Luna, su fiel Golden Retriever, que ha sido su compañera desde los tiempos en que aún soñaba con conquistar el mundo. Luna es su único refugio, el único ser ante el cual se permite mostrar una pizca de afecto. En una de esas pocas noches en que no está trabajando, Alejandro se sienta en su terraza, con vistas a la ciudad de Veracruz. La brisa marina acaricia su rostro mientras observa a Luna, que descansa a sus pies. A veces me pregunto si todo esto ha valido la pena, murmura en voz baja, sabiendo que la perra no responderá, pero sintiendo que ella es la única que podría entenderlo. La brisa de Veracruz continuaba acariciando su rostro mientras Alejandro observaba a Luna, que parecía inquieta. La perra, normalmente alegre y enérgica, llevaba días comportándose de manera extraña, sin la vitalidad que tanto la caracterizaba. Esa noche, mientras Alejandro se sentaba en la terraza, notó algo diferente en ella. Luna respiraba con dificultad y una inquietud inexplicable se apoderó de su pecho. Alejandro, acostumbrado a resolver crisis corporativas con frialdad, sintió una punzada de vulnerabilidad al ver a su compañera tan debilitada. A la mañana siguiente, decidió llevarla al veterinario. Su madre, Camila, estaba visiblemente preocupada. Aunque Luna era el perro de Alejandro, la conexión emocional que Camila tenía con ella era profunda, como si en esa perra encontrara un reflejo de los años en que su hijo era más joven y más accesible. Alejandro, no sé qué haría si algo le pasara a Luna, confesó Camila con la voz temblorosa. No te preocupes, mamá, respondió él, en un tono más suave de lo habitual. Yo me encargaré de todo. Sin escoltas ni asistente, Alejandro decidió llevar a Luna él mismo. Pidió que el chofer lo esperara, prefiriendo la intimidad de estar a solas con su perra en ese momento delicado. Mientras conducía hacia la veterinaria local, situada a las afueras del centro de Veracruz, los recuerdos de su juventud pasaban fugazmente por su mente. Luna siempre estuvo a su lado, desde los primeros años en que trabajaba incansablemente para construir su imperio, hasta los días en que no veía otra cosa que contratos y cifras. Ahora, la idea de perderla le parecía insoportable. Al llegar a la clínica veterinaria, fue recibido por el silencio del modesto edificio. El lugar no era el típico establecimiento de lujo al que Alejandro estaba acostumbrado, pero algo en la calidez del ambiente lo reconfortó. Con Luna en sus brazos, Alejandro cruzó la puerta, sin saber que ese simple acto sería el primer paso hacia un cambio profundo en su vida. Dentro, una joven veterinaria de ojos brillantes y manos firmes lo recibió. Su nombre era Isabella Ramírez. Sin titubear, tomó a Luna y, tras una rápida evaluación, notó la gravedad de la situación. Va a estar bien, señor Montoya, dijo Isa con calma. Vamos a hacer todo lo posible, pero Luna necesita una cirugía urgente. Alejandro, que normalmente tomaba decisiones con rapidez, se encontró por primera vez dubitativo, no por falta de confianza en sí mismo, sino porque el miedo de perder a Luna lo paralizaba. Haz lo que tengas que hacer, contestó, tratando de esconder el nerviosismo en su voz. Mientras la veterinaria se preparaba para la cirugía, Alejandro observaba cada movimiento con atención. En ese momento, no era el magnate controlador que lo tenía todo bajo su poder.
Era solo un hombre que temía perder a su única compañera constante. Lo que él no sabía era que, con Luna en aquella sala de operaciones, no solo se libraba una batalla por la salud de su perra, sino que algo más profundo comenzaba a cambiar dentro de él. El sonido del reloj en la sala de espera era lo único que Alejandro podía oír mientras esperaba noticias de la cirugía de Luna. Cada minuto parecía alargarse indefinidamente, y la usual calma con la que Alejandro enfrentaba las reuniones más tensas del mundo corporativo parecía haberse desvanecido por completo. Después de lo que le pareció una eternidad, la puerta de la sala de cirugía se abrió, y Isabella Ramírez, con su bata blanca y el cabello recogido de manera despreocupada, apareció frente a él. Luna está estable. La cirugía fue complicada, pero reaccionó bien, dijo Isa con una tranquilidad que, en ese momento, Alejandro necesitaba más que cualquier palabra de consuelo. Él soltó un suspiro de alivio, algo raro para un hombre que no acostumbraba a mostrar emociones de forma tan evidente. Se puso de pie y extendió la mano para estrechar la de Isabella. No sé cómo agradecerte, dijo con una voz grave, pero genuina. Era un agradecimiento real, uno que no podía comprarse con dinero, y eso, para Alejandro, era algo nuevo. Isabella, sin embargo, apenas sonrió. Su vida no giraba en torno a elogios o recompensas materiales. Para ella, salvar vidas, ya fueran animales o humanas, era lo más importante. No tienes que agradecerme, señor Montoya. Hago esto todos los días. Es mi trabajo y mi pasión, respondió ella mientras limpiaba sus manos con una toalla. Había en su voz una serenidad que contrastaba con la agitada vida de Alejandro. Alejandro la observó detenidamente por primera vez. Isa no era como las personas que solían rodearlo en su mundo de lujo y ambición. Sus movimientos eran precisos, pero había algo más en ella, una calma que parecía emanar desde su interior, una conexión genuina con lo que hacía. Ella vivía para algo mucho más grande que el dinero o el poder. Era evidente que su satisfacción no venía de las riquezas, sino del impacto que tenía en las vidas que tocaba. ¿Por qué decidiste dedicarte a esto?, preguntó Alejandro, sin darse cuenta de que había formulado una de las pocas preguntas personales que había hecho en mucho tiempo. Isabella levantó la vista, sorprendida por el interés de Alejandro. Muchos de sus clientes adinerados no se molestaban en conocerla realmente. Para ellos, ella era solo la veterinaria, alguien que debía hacer su trabajo y desaparecer tras recibir el pago. Pero Alejandro parecía estar genuinamente intrigado. Siempre quise ayudar a los animales. Desde pequeña, supe que ellos no podían defenderse por sí mismos. Me parece que salvar una vida, por más pequeña que sea, es lo más cercano a darle sentido a la mía, respondió Isa, con una sinceridad que desarmó a Alejandro. Esa respuesta resonó en Alejandro de una manera inesperada. Su propio éxito siempre había estado ligado a cifras, contratos y expansión. Nunca había pensado en el impacto que tenía en la vida de los demás, solo en su propio crecimiento. La simpleza con la que Isa hablaba sobre su propósito le resultaba fascinante y desconcertante al mismo tiempo. Es admirable, dijo él, sin encontrar mejores palabras. Algo en ella lo desafiaba, lo hacía cuestionarse porque nunca había sentido una pasión tan pura por algo en su propia vida. Isa, sin embargo, no parecía interesada en halagos. Para ella, todo aquello era parte de su vida diaria. Hizo una pausa antes de continuar. Luna va a necesitar un cuidado especial los próximos días. Si quieres, puedo ofrecerme para revisarla aquí o podrías llevarla a casa, pero necesitará seguir ciertas indicaciones estrictas, dijo Isa con un tono profesional, manteniendo el enfoque en la salud de la perra. Haré lo que sea necesario, respondió Alejandro, aún perdido en sus pensamientos sobre Isa y su manera de ver el mundo. Aunque no lo demostraba, algo había comenzado a cambiar dentro de él desde ese encuentro. Mientras se preparaba para llevar a Luna a casa, Alejandro no podía dejar de pensar en cómo una mujer tan joven y de apariencia tan sencilla podía estar tan en paz con su vida. Ese encuentro en la modesta clínica veterinaria había dejado una impresión en el que ni el más lujoso de los eventos sociales podría haber logrado. Durante las semanas que siguieron, Alejandro comenzó a visitar la clínica veterinaria con más frecuencia.
Aunque inicialmente su única preocupación era el bienestar de Luna, pronto se dio cuenta de que esas visitas se habían convertido en algo más que simples consultas médicas. Cada vez que hablaba con Isa, algo dentro de él se removía. No era solo la dedicación de la veterinaria, sino su firmeza, su enfoque en ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, lo que lo hacía cuestionar muchas de las cosas que siempre había valorado. Un día, después de una de las revisiones de Luna, Alejandro se quedó un poco más de tiempo del habitual. Sentado en la modesta sala de espera, observaba el espacio alrededor. La clínica de Isa, aunque limpia y bien cuidada, carecía de los recursos que él consideraba necesarios. Había equipamiento antiguo y una sala de espera que necesitaba renovaciones. Para un hombre acostumbrado a rodearse de lo mejor, la idea de Isa trabajando en esas condiciones parecía inaceptable. «Tienes una gran vocación, Isa», comentó Alejandro, mientras la veía revisar unos documentos detrás del mostrador. «Pero creo que podrías hacer mucho más si tuvieras mejores instalaciones». Isa levantó la mirada y, con una leve sonrisa, respondió: «Hago lo que puedo con lo que tengo. Lo importante es que los animales reciban el cuidado que necesitan». «Justamente. He estado pensando en eso», dijo Alejandro, mientras se levantaba de su asiento y se acercaba a ella con paso firme. «Quiero ofrecerte algo, Isa. Puedo financiar la expansión de tu clínica. Nuevos equipos, más espacio, lo que necesites. No sería un problema para mí». Isa lo miró con sorpresa. Sabía que Alejandro tenía recursos ilimitados, pero nunca había esperado que hiciera una oferta así. Sin embargo, en lugar de sentir gratitud, algo en su interior se revolvió. La idea de aceptar dinero de un hombre que venía de un mundo tan opuesto al suyo no le parecía correcta. Isa estaba orgullosa de lo que había construido con sus propias manos, y la oferta de Alejandro, por más generosa que fuera, se sentía como una intrusión en su independencia. «Agradezco mucho tu oferta, Alejandro, pero no puedo aceptarla», dijo Isa, con un tono firme pero cortés. Alejandro la miró, claramente desconcertado. «¿Por qué no? Es solo una inversión. Podrías ayudar a más animales, tener un lugar más moderno y eficiente. No tienes que preocuparte por el dinero, yo me encargo». Isa suspiró y dejó los documentos sobre el mostrador. Sabía que Alejandro no lo entendía, que para él, los problemas se resolvían con dinero. Pero para ella, había mucho más en juego. «No es solo una cuestión de dinero, Alejandro. Esta clínica es mi sueño, algo que he construido poco a poco, con esfuerzo y sacrificio. No quiero depender de nadie, ni siquiera de ti», respondió Isa, mirándolo a los ojos, con la esperanza de que él pudiera entender su postura. Alejandro, acostumbrado a que su dinero abriera puertas y resolviera problemas, sintió una oleada de frustración. No entendía por qué Isa no aceptaba su ayuda, especialmente cuando era algo que podría beneficiarla tanto. Por primera vez, se dio cuenta de que no podía controlar esta situación, y esa pérdida de control lo inquietaba profundamente. «No entiendo. Solo quiero ayudarte», dijo, en un tono que denotaba una mezcla de incomprensión y molestia. «¿Por qué te niegas a algo que te beneficiaría?». Isa esbozó una pequeña sonrisa, pero sus ojos mostraban una firmeza inquebrantable. «Alejandro, no todo en la vida puede comprarse. Hay cosas que tienen más valor cuando se consiguen por uno mismo. Esto es algo que necesito hacer a mi manera». Alejandro se quedó en silencio. Por un momento, pensó en insistir, pero algo en la postura de Isa le hizo detenerse. La admiraba más aún, aunque esa admiración venía acompañada de una frustración que no podía ignorar. ¿Cómo era posible que alguien rechazara una oportunidad así? ¿Por qué su dinero, que siempre había sido la solución a todo, no era suficiente esta vez? Mientras la conversación terminaba, Alejandro se despidió sin insistir más. Sin embargo, algo había cambiado. Esa negativa, en lugar de desanimarlo, despertó en él un deseo aún más fuerte de entender a Isa, de acercarse a ella. Y mientras salía de la clínica, Alejandro se dio cuenta de que su mundo de riqueza y privilegios estaba siendo desafiado de una manera que nunca había imaginado. Esa noche, el teléfono de Alejandro sonó insistentemente, rompiendo el silencio de su lujosa casa.
Al otro lado de la línea, una voz que ya comenzaba a conocer bien, Isa, la veterinaria. Alejandro, Luna está presentando complicaciones. Creo que deberías venir a la clínica cuanto antes, dijo Isa, con la calma de quien ha lidiado con emergencias antes, pero con la seriedad suficiente para hacer que Alejandro no dudara ni un segundo en responder. Estoy en camino, contestó sin dudar, su tono más preocupado de lo que recordaba haber estado en mucho tiempo. Alejandro salió a toda prisa, sin esperar a su chofer, y condujo él mismo hasta la clínica. Durante el trayecto, su mente viajaba a través de recuerdos de Luna, la compañera fiel que había estado con él en los momentos más duros, cuando construir su imperio significaba pasar largas noches en soledad, con ella como única compañía. Sentir que podría perderla le apretaba el pecho de una manera que no había sentido en años. Al llegar a la clínica, Isa lo recibió con una mirada de urgencia. Luna está estable por ahora, pero hay algo que no está bien. Su respiración es irregular y necesito operarla de inmediato para saber qué está pasando, le explicó mientras se preparaba para entrar en la sala de operaciones. Alejandro asintió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control de la situación. No había cantidad de dinero ni influencia que pudieran asegurar el bienestar de su querida Luna en ese momento. Todo estaba en manos de Isa, una mujer cuya calma bajo presión lo impresionaba cada vez más. Haré todo lo que pueda, pero va a tomar tiempo, añadió Isa, como si supiera que Alejandro necesitaba escuchar esas palabras. Confío en ti, respondió él, y esas 3 palabras, que rara vez decía, salieron de su boca con una sinceridad que lo sorprendió a él mismo. Isa entró en la sala de operaciones, dejándolo solo en la pequeña sala de espera. Las horas comenzaron a pasar lentamente, y Alejandro, que siempre había estado rodeado de eficiencia y respuestas rápidas, se encontró inmerso en una angustia que no podía resolver. Se levantaba, caminaba, volvía a sentarse. Sentía una impotencia que lo consumía, algo que no había experimentado en años. Pero más allá del temor por Luna, había algo más que lo mantenía inquieto, Isa. A través de la ventana de la sala de operaciones, podía ver su silueta concentrada, moviéndose con precisión y calma, una mujer totalmente dedicada a lo que hacía. Esa noche, en ese pequeño espacio, Alejandro empezó a ver a Isa de una manera diferente. No solo la admiraba por su profesionalismo, sino por la paz que parecía irradiar en medio de la tormenta. Era alguien que enfrentaba las dificultades con una serenidad que lo desconcertaba y lo atraía al mismo tiempo. Los pensamientos de Alejandro volvían una y otra vez a esa oferta de financiamiento que Isa había rechazado. La frustración que había sentido en ese momento comenzaba a disiparse, dando paso a algo más profundo. Se dio cuenta de que lo que le atraía de ella no era su resistencia a su dinero, sino su dedicación absoluta a algo que amaba. Era una pasión que Alejandro ya no sentía por nada en su propia vida. Isa había hecho algo que él no podía, había encontrado propósito sin necesitar controlar todo a su alrededor. Cuando la puerta finalmente se abrió, Alejandro se levantó de inmediato. Isa apareció, visiblemente cansada pero tranquila. Luna está estable. Encontré lo que estaba causando el problema y lo solucioné. Tendrá que quedarse aquí esta noche, pero está fuera de peligro, dijo Isa, quitándose los guantes con un suspiro de alivio. Alejandro sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi no pudo hablar. Por primera vez en años, no sentía que debía una deuda financiera, sino algo mucho más personal. Sentía una conexión real con Isa, algo que ni todo su poder había sido capaz de generar con otra persona. Gracias, Isa. De verdad, no sé qué haría sin ella, dijo, sin la máscara de frialdad que usualmente usaba. Hicimos todo lo posible, respondió Isa, esbozando una leve sonrisa. Luego, lo miró a los ojos. Puedes quedarte aquí si quieres, tengo un sofá en la oficina. Será una noche larga, pero Luna va a necesitar a alguien que esté con ella. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Durante las semanas siguientes, Alejandro se encontró visitando la clínica con una frecuencia que ya no podía justificar solo por la salud de Luna. Si bien seguía preocupado por su querida perra,
la verdadera razón por la que cruzaba esas puertas con tanta regularidad era Isa. Cada encuentro con ella lo desafiaba, lo desarmaba de una manera que ninguna persona había logrado antes. Había algo en la forma en que Isa se movía en su pequeño mundo, una seguridad tranquila que contrastaba con la turbulenta vida que él llevaba, que lo atraía cada vez más. Al principio, Alejandro intentó ignorar esos sentimientos. Después de todo, era un hombre de negocios, un magnate que no dejaba que sus emociones interfirieran con su juicio. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba en la clínica, más difícil se volvía mantener esa fachada. La forma en que Isa trataba a cada animal, con un cuidado y una paciencia que parecían infinitos, y como lo miraba directamente a los ojos, sin rastro de interés en su dinero o su poder, lo desconcertaba y lo atraía al mismo tiempo. Un día, después de una revisión rutinaria de Luna, Alejandro se atrevió a dar un paso más allá. Mientras Isa terminaba de escribir unas notas en el archivo de la perra, él rompió el incómodo silencio. «Isa, ¿te gustaría salir a cenar algún día?», preguntó, intentando que su voz sonara casual, pero sintiendo una tensión inusual en su interior. No recordaba la última vez que había invitado a alguien a cenar sin un propósito de negocios detrás. Isa lo miró, sorprendida. No era la primera vez que un cliente intentaba invitarla a salir, pero había algo en Alejandro que lo hacía diferente. Tal vez era su vulnerabilidad oculta, o el hecho de que, a pesar de su poder, parecía estar buscando algo más que simple compañía. Sin embargo, ella también sabía que provenían de mundos completamente opuestos, y no estaba segura de si eso podría funcionar. «Alejandro, eres un hombre muy ocupado, y yo, bueno, tengo mucho trabajo aquí en la clínica», respondió Isa, buscando una salida educada. Alejandro esbozó una sonrisa, esa que siempre usaba en reuniones para romper la resistencia de sus socios comerciales, pero sabía que con Isa no sería tan fácil. «Siempre habrá trabajo, Isa. Pero no estoy hablando de negocios. Solo pensé que podríamos conocernos un poco mejor, fuera de la clínica», dijo, bajando un poco la guardia, mostrando un lado de sí mismo que rara vez dejaba ver. Isa se quedó en silencio por un momento. Por un lado, sentía curiosidad por conocer a ese hombre que parecía estar descubriendo su propia humanidad cada vez que cruzaba la puerta de la clínica. Por otro, sabía que cualquier relación con Alejandro Montoya no sería sencilla. No quería convertirse en una distracción para él, ni mucho menos en alguien que terminara envuelta en su mundo de lujo y poder. Ella valoraba su vida tal como era, sencilla, dedicada a los animales, sin las complicaciones que traían personas como él. «Aprecio la oferta, de verdad, pero creo que lo mejor es que mantengamos las cosas como están. Lo que tenemos aquí, en la clínica, funciona bien», dijo finalmente, con una sonrisa suave que no ocultaba su decisión. Alejandro sintió una punzada de decepción, pero al mismo tiempo, una nueva sensación lo invadió. Isa no era como las personas que solían rodearlo, aquellas que siempre decían que sí por conveniencia o interés. Ella tenía una fuerza interior que lo desafiaba, y lejos de desanimarlo, eso solo aumentaba su fascinación por ella. «Entiendo. Solo quería intentarlo», respondió, sin presionarla más. A partir de ese momento, cada visita a la clínica se volvió más significativa para Alejandro. Cada conversación con Isa, por más breve que fuera, lo hacía sentir más cerca de ella, como si estuviera derribando lentamente las barreras que había construido durante tantos años. Isa, sin darse cuenta, había despertado en él algo que no podía ignorar, un deseo genuino de conexión, más allá de los negocios, más allá del poder. Sin embargo, aunque Alejandro comenzaba a abrirse emocionalmente, Isa mantenía una distancia prudente, todavía protegida por su vida simple y su devoción a los animales. Alejandro sabía que tendría que hacer mucho más que invitarla a cenar si quería que Isa viera en él algo más que el magnate poderoso. El clima en la clínica de Isa había sido tranquilo hasta entonces, pero eso estaba a punto de cambiar. Una mañana, Alejandro llegó para una revisión rutinaria de Luna, como lo había hecho varias veces en las últimas semanas. Pero esta vez, algo diferente lo esperaba afuera. En cuanto estacionó su coche frente a la clínica, un destello de flashes lo cegó momentáneamente. Un enjambre de paparazzi había invadido el lugar, cámaras en mano,
gritando su nombre y haciendo preguntas indiscretas. Alejandro, ¿es cierto que estás saliendo con una veterinaria de barrio?, gritó uno de los reporteros, mientras otros intentaban acercarse aún más, a pesar de la seguridad que rápidamente intentaba mantenerlos a raya. Alejandro frunció el ceño, molesto por la invasión repentina, pero no era la primera vez que lidiaba con la prensa. Había aprendido a ignorarlos, a actuar como si no existieran. Sin embargo, esta vez, la situación era diferente. Isa no pertenecía a ese mundo de cámaras y titulares, y eso lo preocupaba. Dentro de la clínica, Isa escuchaba el caos que se estaba desarrollando afuera. Cuando se asomó por la ventana, vio la escena, Alejandro rodeado de periodistas, intentando abrirse paso entre el tumulto. Su corazón se aceleró. ¿Cómo habían llegado allí? ¿Por qué estaban interesados en ella? La respuesta era clara. El mundo había descubierto que Alejandro Montoya, uno de los hombres más poderosos de México, visitaba su pequeña clínica con regularidad y la noticia de su supuesta relación sentimental se había propagado como pólvora. Alejandro entró a la clínica con el ceño fruncido, pero al verla, intentó suavizar su expresión. Lo siento, Isa. No sé cómo se enteraron, dijo, en un tono que denotaba más incomodidad que disculpa. Isa respiró hondo, tratando de mantener la calma, pero su ansiedad era evidente. Alejandro, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay paparazzi afuera?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y frustración. A veces pasa. Se enteran de mis movimientos y empiezan a especular. Pero no te preocupes, se irán pronto, respondió Alejandro, intentando minimizar la situación, como si fuera algo pasajero. Sin embargo, para Isa, no era algo tan sencillo. Su vida siempre había sido tranquila, lejos de los focos y las cámaras, y ahora, de repente, sentía que su privacidad estaba siendo violada. El estrés comenzó a acumularse dentro de ella. No solo estaba lidiando con la salud de los animales, sino que ahora, su clínica, su refugio, había sido invadida por la prensa. Alejandro, esto no es normal para mí. No puedo trabajar así, dijo Isa, su voz temblando levemente. Mi clínica no puede funcionar con periodistas en la puerta. Esto está afectando todo. Alejandro la miró, dándose cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que había pensado. Isa no estaba acostumbrada a ese nivel de atención pública, y él, sin querer, había traído todo ese caos a su vida. Se sentía responsable. Tienes razón. Voy a hacer todo lo posible para que se vayan. Hablaré con mi equipo de seguridad, aseguró Alejandro, intentando calmarla. Pero Isa no estaba convencida. Aunque Alejandro prometiera solucionar el problema de inmediato, no podía evitar preguntarse si ese era solo el principio. Sabía que la vida de Alejandro estaba rodeada de atención mediática constante, y ahora, simplemente por estar cerca de él, su vida también estaba siendo arrastrada a ese torbellino. No sé si puedo manejar esto, Alejandro, dijo, finalmente expresando lo que había estado sintiendo. No quiero estar en los titulares, no quiero que mi trabajo se vea afectado por algo que no puedo controlar. Alejandro se acercó a ella, con una sinceridad inusual en sus ojos. Isa, no quería que esto pasara, pero puedo manejarlo. Puedo protegerte de ellos, dijo, intentando encontrar una solución, pero notando que las palabras no parecían ser suficientes para calmarla. Isa lo miró, sin saber qué decir. En su interior, el miedo y la incertidumbre comenzaban a crecer. Quería confiar en él, pero al mismo tiempo, sabía que su mundo y el de Alejandro eran demasiado diferentes. Las diferencias que hasta ahora parecían manejables comenzaban a parecer abismos insalvables. No se trata solo de protegerme, Alejandro. Se trata de mi vida, de mi tranquilidad, respondió, con una mezcla de tristeza y frustración. Alejandro guardó silencio, sabiendo que Isa tenía razón, pero sin saber cómo reconciliar esos dos mundos que chocaban de manera tan violenta. Después de la tormenta mediática que invadió la clínica de Isa, Alejandro se sentía cada vez más frustrado. Aunque había logrado calmar temporalmente la situación, el malestar de Isa no había desaparecido. Sabía que ella estaba al borde de tomar una decisión difícil, una que podría distanciarlos para siempre.
En lugar de enfrentarla directamente con sus preocupaciones, Alejandro tomó un camino más familiar para él, el control. Si quería protegerla, debía saber más sobre ella, conocer todos los detalles de su vida que ella no había compartido. Contrató a un investigador privado, alguien que solía usar para sus negocios, con la esperanza de obtener información que lo ayudara a entender mejor a Isa. Sin embargo, lo que Alejandro esperaba encontrar eran simples detalles sobre su pasado, su educación, su familia, quizás alguna relación anterior. No estaba preparado para lo que descubriría. Unos días después, mientras estaba en su oficina revisando informes financieros, recibió un archivo confidencial en su correo electrónico. El encabezado del mensaje decía, información sobre Isabel Ramírez. Alejandro dudó por un segundo antes de abrir el archivo. Al hacerlo, lo que leyó lo dejó completamente atónito. Isa no era simplemente una veterinaria dedicada y trabajadora. Según el informe, era heredera de una de las familias más acaudaladas de América Latina. Su familia, los Ramírez Galván, controlaba una vasta fortuna que abarcaba múltiples industrias, desde bienes raíces hasta manufactura, y su riqueza incluso superaba la de los Montoya. Pero lo que más sorprendió a Alejandro fue la decisión de Isa de renunciar a todo. Había abandonado su parte de la herencia para vivir una vida modesta y seguir su pasión por los animales, alejada de la opulencia y el poder que había crecido despreciando. Alejandro dejó caer el informe sobre su escritorio y se recostó en su silla, incrédulo. Se sintió traicionado. Había compartido momentos genuinos con Isa, creyendo que ella era alguien que vivía con autenticidad, alguien que rechazaba el mundo superficial del cual él formaba parte. Y ahora, se daba cuenta de que ella venía de un entorno tan o más privilegiado que el suyo, pero había decidido ocultarlo. La revelación lo dejó profundamente confundido. ¿Por qué me ocultó esto?, murmuró para sí mismo, mientras sus pensamientos se entrelazaban entre la confusión y la decepción. ¿Acaso Isa había jugado con él todo ese tiempo? Había disfrutado al verlo luchar por impresionarla, sabiendo que ella tenía más de lo que él jamás podría ofrecerle. Con el ceño fruncido, Alejandro tomó su teléfono y marcó el número de Isa. El tono de llamada sonó varias veces antes de que ella respondiera. «Hola, Alejandro», dijo Isa, su voz tranquila al otro lado de la línea. Alejandro respiró hondo antes de hablar, intentando mantener su voz neutral, pero sin poder ocultar del todo la tensión. «Necesitamos hablar, Isa. Hay algo que debes explicarme», dijo, en un tono que sugería que el tema era mucho más serio de lo que parecía. Isa, sin saber a qué se refería, aceptó reunirse con él esa misma tarde en la clínica, pero algo en su tono hizo que su estómago se retorciera con inquietud. Horas más tarde, Alejandro entró en la clínica con una expresión que Isa no había visto antes. Se sentaron en la pequeña oficina, donde solían tener conversaciones más ligeras, pero esta vez el ambiente estaba cargado de tensión. Alejandro sacó el informe del bolsillo de su chaqueta y lo colocó sobre el escritorio frente a Isa. «¿Por qué no me dijiste quién eres en realidad?», preguntó Alejandro, con una mezcla de frustración y dolor en su voz. «¿Por qué ocultaste todo esto?». Isa miró el informe, sus ojos se abrieron con sorpresa y luego con resignación. Sabía que este día llegaría, pero nunca había imaginado que sería de esa manera. Respiró profundamente antes de responder. «No te lo oculté, Alejandro. Simplemente, nunca creí que fuera relevante para la vida que llevo ahora. Renuncié a esa fortuna porque no quería que definiera quién soy», dijo Isa, con una calma controlada, pero sus ojos reflejaban una profunda tristeza. Alejandro se levantó de su asiento, incapaz de permanecer quieto mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. «¿No creías que era relevante? Eres más rica que yo, Isa. ¿Y nunca pensaste que eso era algo importante de mencionar?», exclamó, su voz elevándose con cada palabra. Isa lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. «Lo dejé todo atrás por una razón. No quería que ese dinero me controlara, ni a mí, ni a las personas a mi alrededor. Lo único que quería era vivir mi vida de manera simple, hacer lo que amo sin estar atrapada en ese mundo de expectativas y poder», respondió Isa, con una voz que no flaqueaba. Alejandro se quedó en silencio,
mirando a la mujer que tenía frente a él, incapaz de reconciliar la imagen de Isa que había construido con esta nueva revelación. La sensación de traición seguía pesando en su pecho, y aunque entendía lo que ella decía, no podía evitar sentir que había sido engañado. No sé qué pensar ahora, murmuró finalmente, dejando el espacio cargado de dudas y emociones no resueltas. La tensión en la pequeña oficina de la clínica era palpable. Alejandro no podía apartar la mirada del informe que acababa de revelar una verdad que lo había sacudido profundamente. Se sentía traicionado, como si todo lo que había compartido con Isa hubiera sido una ilusión. Isa, por su parte, permanecía en silencio, sus ojos buscando los de Alejandro en un intento de explicar lo inexplicable. No puedo creerlo, comenzó Alejandro, su voz llena de frustración. ¿Todo este tiempo y nunca dijiste nada? ¿Pensaste que ocultar quién realmente eres no afectaría lo que estábamos construyendo? Su tono subía de volumen con cada palabra, incapaz de controlar la ira que sentía. Se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. Isa lo observaba, sus manos temblorosas descansando sobre el escritorio. Sabía que este momento era inevitable, pero eso no hacía que fuera más fácil. Alejandro, nunca quise ocultarte nada importante, respondió Isa, tratando de mantener la calma. Mi pasado, mi familia, es algo que decidí dejar atrás. No quería que eso definiera quién soy hoy. ¿No querías que definiera quién eres? Replicó Alejandro con sarcasmo. Isa, vienes de una de las familias más ricas de todo el continente. Mientras yo intentaba impresionarte, tú sabías que tenías más dinero del que jamás podría imaginar. ¿Y nunca pensaste que eso era algo que deberías saber? La sensación de traición lo consumía. Para Alejandro, su relación con Isa había sido lo más real que había experimentado en años. Había bajado sus defensas, confiado en ella de una manera que nunca lo había hecho con nadie, y ahora se sentía ridículo por haber creído que Isa era diferente. ¿Pero lo era realmente? Todo indicaba que había jugado con sus sentimientos desde el principio. No se trata del dinero, exclamó Isa, levantándose de su asiento y mirándolo directamente a los ojos, sin titubear. Dejé esa vida atrás porque me destruyó. Mi familia está rota por la avaricia, por el poder, por la necesidad de acumular más y más sin importar el costo. Vi cómo el dinero corrompía a las personas que más amaba, cómo desmoronaba nuestras relaciones. Por eso renuncié a todo, porque no quiero vivir una vida como esa. Alejandro la miraba, con la mandíbula tensa, tratando de asimilar lo que estaba escuchando. Pero la rabia seguía latente. ¿Entonces, me lo ocultaste para protegerme? ¿O fue solo para mantener tu pequeña fantasía de ser una veterinaria humilde, mientras juegas con la idea de rechazar una fortuna que cualquiera mataría por tener? Su tono era cortante, lleno de resentimiento. Isa sintió como cada palabra la hería profundamente, pero se negó a retroceder. Alejandro no entendía. No comprendía lo que había sacrificado para encontrar paz en una vida simple, lejos del caos que el dinero traía consigo. No fue una fantasía, Alejandro. Fue una elección. Una decisión consciente de vivir una vida que me permitiera ser feliz, lejos de la codicia que destruyó a mi familia. ¿Sabes lo que es crecer en medio de peleas constantes por dinero? Ver cómo las personas que amas se consumen por el poder y los lujos mientras todo lo que importa se desmorona a su alrededor. Isa respiró profundamente, tratando de controlar la emoción que comenzaba a asomar en su voz. Yo elegí no ser parte de eso. Elegí hacer algo que me diera propósito, algo que no pudiera comprarse. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se quedó quieto, mirándola, pero su mente seguía luchando por entenderlo. Isa, la mujer que había creído conocer, resultaba ser mucho más compleja de lo que había imaginado. El dolor que ella describía no era tan diferente del que él había sentido en su propia vida, pero no podía aceptar tan fácilmente la manera en que ella lo había mantenido a oscuras. Aún así, me mentiste. No al decir palabras, pero al no decírmelo. ¿Qué más has ocultado?, preguntó, con una voz más baja, pero cargada de desconfianza. Isa bajó la cabeza, sabiendo que Alejandro estaba en su derecho de sentirse así,
pero también convencida de que no tenía que disculparse por las decisiones que había tomado para proteger su propio bienestar. No te oculté esto para herirte. Lo hice para protegerme a mí misma, para poder vivir lejos de lo que me hacía daño. Quería que me conocieras por lo que soy ahora, no por lo que fui, respondió finalmente, con la voz firme pero su rostro lleno de tristeza. Alejandro se apartó, frotándose las sienes con las manos. No sabía qué pensar. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Parte de él quería entenderla, pero otra parte seguía sintiendo que había sido manipulado. No sé cómo seguir con esto, murmuró, sin mirarla a los ojos, dejando que las palabras flotaran en el aire, cargadas de incertidumbre y dolor. Alejandro salió de la clínica de Isa sin decir una palabra más, su mente un caos de pensamientos y emociones. Durante el trayecto de regreso a su casa, sentía como el peso de la conversación lo aplastaba, haciendo que cada kilómetro recorrido pareciera más largo que el anterior. Se reclinó en el asiento de su automóvil, mirando por la ventana sin realmente ver nada. Su vida, que siempre había controlado con precisión milimétrica, ahora parecía estar fuera de su alcance. Cuando llegó a su imponente mansión, esa que siempre había sido símbolo de su éxito, todo lo que alguna vez le había dado orgullo le parecía vacío. Los cuadros de renombrados artistas, los muebles finos y la vista espectacular de la ciudad de Veracruz se sentían opresivos. Alejandro subió las escaleras hacia su despacho, el santuario donde había tomado tantas decisiones millonarias, y se dejó caer en el gran sillón de cuero frente a su escritorio. El silencio lo envolvió, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se permitió sentir el vacío que había evitado reconocer durante años. Su éxito, su fortuna, el poder que tanto había perseguido, nada de eso parecía tener valor ahora que había visto lo que realmente importaba para Isa. Ella había renunciado a todo lo que él siempre había creído necesario para ser feliz, y eso lo hacía confrontar una verdad aterradora: había pasado su vida entera persiguiendo algo que, al final, no le traía paz ni satisfacción. ¿Qué estoy haciendo con mi vida?, murmuró para sí mismo, su voz apenas un susurro en la vasta habitación. La pregunta resonó en su mente como un eco interminable. Durante toda su vida, Alejandro había medido su valor a través de lo que podía controlar: los negocios, las personas a su alrededor, incluso sus emociones. Pero ahora, frente a la realidad de que todo eso no le había dado lo que buscaba, se sintió completamente perdido. El control que tanto había valorado se desmoronaba, dejándolo vulnerable y expuesto ante sus propios miedos. Las palabras de Isa seguían repitiéndose en su cabeza: no quería que ese dinero me controlara, ni a mí, ni a las personas a mi alrededor. La claridad con la que Isa había tomado su decisión, alejándose de una vida de riqueza y poder, lo hacía cuestionar cada elección que había hecho. Alejandro siempre había pensado que el éxito se medía por el tamaño de la fortuna, pero ahora, frente a esa revelación, empezaba a preguntarse si había estado equivocado todo el tiempo. Se levantó y caminó hacia la gran ventana que daba a la ciudad. Los rascacielos brillaban bajo las luces de la noche, símbolos de poder y riqueza que antes le parecían monumentos a su éxito. Pero ahora, al mirarlos, solo veía edificios fríos e inertes, tan vacíos como se sentía por dentro. Durante años, había ignorado el vacío emocional que lo rodeaba, pero ahora ya no podía escapar de él. ¿Quién soy, si no soy el hombre de negocios exitoso?, se preguntó en voz alta, sintiendo cómo la respuesta escapaba de su comprensión. La crisis interna lo consumía. Alejandro, acostumbrado a tener todas las respuestas, no sabía qué hacer con la creciente sensación de que su vida había sido una construcción vacía. Los logros que antes le parecían tan importantes, ahora no significaban nada si no tenían un propósito real detrás. Por primera vez, Alejandro cuestionaba quién era realmente, y más importante aún, qué quería ser a partir de ese momento. Alejandro pasó días sumido en una nube de incertidumbre. La mansión que antes le había brindado consuelo y seguridad ahora parecía más un recordatorio de todo lo que había construido sobre cimientos vacíos. Su imperio, su poder, su control, todo lo que había perseguido con tanto fervor, ahora se sentía insignificante frente a la crisis interna que lo consumía. Ni siquiera el trabajo, su refugio habitual, lograba distraerlo.
Las decisiones empresariales, las reuniones, los contratos multimillonarios, todo le parecía absurdo, sin sentido. Finalmente, llegó a una conclusión que nunca había imaginado tomar: tenía que irse. Alejarse de todo lo que conocía, de todo lo que había construido, para encontrar una respuesta que ni todo el dinero del mundo podía darle. Alejandro sabía que no podía seguir adelante sin entender quién era realmente y qué valoraba en la vida. Había llegado el momento de dejar atrás su vida de lujos y enfrentarse a la simplicidad que Isa tanto apreciaba, esa vida que él nunca había comprendido. Una mañana, antes del amanecer, Alejandro hizo las maletas. Dejó todo atrás: su teléfono, sus correos electrónicos, incluso a su equipo de seguridad. Sabía que sus asociados no entenderían, pero en ese momento, no le importaba. Subió a su auto y comenzó a conducir sin un destino claro. Solo quería escapar de la opresión de su propia vida, y cuanto más se alejaba de la ciudad, más ligero se sentía. Condució hasta los rincones más apartados de Veracruz, buscando la calma y el aislamiento que necesitaba para aclarar su mente. Llegó a un pequeño pueblo costero, un lugar que no aparecía en los mapas, donde nadie lo conocía. Allí, alquiló una modesta cabaña frente al mar. Nada de lujos, nada de excesos. Solo las olas rompiendo contra la orilla y el susurro constante del viento. Era lo más cercano a la paz que había sentido en años. Durante las primeras semanas, Alejandro luchó por adaptarse a la simplicidad de su nueva vida. Acostumbrado a tener todo al alcance de su mano, ahora debía aprender a disfrutar de lo esencial: preparar su propia comida, caminar por las playas desiertas, leer libros que no tuvieran nada que ver con el mundo empresarial. Era un hombre acostumbrado a resolver problemas con acciones rápidas y decisiones tajantes, pero ahora, por primera vez, se veía forzado a detenerse. A observar. A reflexionar. Cada mañana, se levantaba antes del amanecer, se sentaba en la arena fría y observaba el sol salir lentamente sobre el horizonte. Ese ritual diario, tan sencillo y tan poderoso, le permitió comenzar a entender el valor de la quietud, de la paciencia. La misma paciencia que Isa había mostrado con él, esa que había sido tan ajena a su vida. Con el tiempo, Alejandro empezó a experimentar una transformación interna. La simplicidad de la vida en el pequeño pueblo le enseñó algo que nunca había aprendido en sus años como magnate: no todo puede ser controlado o comprado. La vida, el verdadero significado de la vida, no dependía del poder ni del dinero, sino de las conexiones que formamos, de las elecciones que hacemos y del valor que damos a lo que realmente importa. Sin embargo, aunque Alejandro había encontrado cierta paz en su autoexilio, había una sombra que lo seguía a cada paso: Isa. Cada día pensaba en ella, en su rechazo, en sus palabras sobre el peligro del poder y el dinero. Y sabía que, tarde o temprano, tendría que regresar y enfrentar la realidad que había dejado atrás. Isa se encontraba en un punto crucial de su vida, atrapada en una tormenta de emociones desde la partida de Alejandro. La ausencia de él había dejado un vacío innegable, pero al mismo tiempo, sentía una extraña calma por la distancia que ahora existía entre ambos. Sabía que Alejandro estaba lidiando con sus propios demonios, buscando respuestas que él mismo no había encontrado en su mundo de poder y control. Pero la pregunta que la atormentaba era: ¿serían capaces de encontrar un punto de equilibrio entre sus dos realidades? Sentada en el pequeño jardín detrás de la clínica, Isa solía pasar las tardes contemplando las decisiones que había tomado. Desde que renunció a la fortuna de su familia, había encontrado paz en la simplicidad de su vida como veterinaria. Su trabajo con los animales le daba propósito, algo que el dinero jamás le habría brindado. Sin embargo, el amor que sentía por Alejandro complicaba esa ecuación. A pesar de todo, aún lo amaba, aunque ese amor no significaba que estaba dispuesta a sacrificar lo que tanto valoraba. ¿Estoy equivocada en mantenerme firme?, se preguntaba en voz baja, mientras observaba a los pájaros volar sobre los árboles. Sabía que Alejandro había cambiado en parte, que su autoexilio era prueba de su intento por comprender el valor de la vida sencilla que ella tanto apreciaba. Pero la duda persistía: ¿era ese cambio suficiente? Alejandro había sido un hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor, pero Isa no era algo que él pudiera dominar o poseer.
La relación que ambos querían construir requería igualdad, respeto por los valores y elecciones del otro. Isa nunca había pretendido cambiar a Alejandro, pero tampoco estaba dispuesta a ser absorbida por su mundo de negocios y poder. Había trabajado demasiado para construir una vida que le trajera paz, y aunque amaba a Alejandro, no renunciaría a lo que había logrado. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, Isa reflexionaba sobre los momentos que había compartido con Alejandro. Sabía que, en el fondo, él era un hombre que buscaba algo más allá de la riqueza, que detrás de su fachada fría había una vulnerabilidad que ella misma había descubierto. Pero el amor, por más fuerte que fuera, no podía ser el único factor en su relación. Isa necesitaba a alguien que respetara su independencia, su decisión de vivir sin la carga de una fortuna que podía corromper todo a su alrededor. Los días pasaban, y aunque Alejandro no había regresado, Isa sentía que su historia con él aún no había terminado. El destino de ambos estaba suspendido en el aire, flotando en un mar de incertidumbres. Sabía que en algún momento, Alejandro tendría que regresar, y cuando lo hiciera, ambos tendrían que enfrentarse a la realidad de lo que significaba estar juntos. Pero hasta entonces, Isa se mantendría firme en sus convicciones, sin comprometer lo que tanto le había costado alcanzar. El amor por Alejandro no era suficiente para hacerla renunciar a sí misma, y esa certeza, aunque dolorosa, la guiaba cada día. ¿Pero sería capaz Alejandro de aceptar la vida que ella había elegido? Tras meses lejos de todo lo que conocía, Alejandro Montoya regresaba a Veracruz como un hombre distinto. El tiempo en su autoexilio le había permitido ver el mundo con otros ojos, más allá del poder y las riquezas que antes definían su vida. Ya no era el magnate arrogante que pensaba que todo podía controlarse con dinero o influencia. Había dejado atrás esa máscara de perfección que tanto esfuerzo le había costado mantener. Conducía por las calles que lo llevaban a la clínica de Isa, su corazón latiendo con fuerza. No sabía cómo lo recibiría ella, pero una cosa era clara, estaba listo para enfrentarse a lo que fuera necesario. No había venido a reclamar su amor ni a imponerle nada. Esta vez, estaba ahí para mostrarle que había aprendido lo que Isa siempre había entendido: la vida auténtica no se medía por el éxito material, sino por las conexiones reales y los propósitos verdaderos. Al llegar a la clínica, Alejandro respiró hondo antes de bajar del coche. No llevaba su habitual traje caro ni la expresión fría de alguien que estaba por cerrar un trato. En lugar de eso, vestía ropa sencilla, con una serenidad que nunca antes había sentido. Entró a la clínica, y al hacerlo, Isa levantó la vista del escritorio. Sus ojos se encontraron, y el silencio entre ellos pareció prolongarse por una eternidad. Isa se quedó quieta por un momento, sorprendida al verlo después de tanto tiempo. Alejandro había cambiado, no solo en su apariencia, sino en su presencia. Ya no había esa tensión de control que siempre lo había rodeado, ni esa urgencia por tener todo bajo su dominio. Frente a ella estaba un hombre distinto, uno que parecía haber dejado atrás el peso de su antiguo yo. «Hola, Isa», dijo Alejandro finalmente, con una voz suave, casi vulnerable. Sabía que tenía que volver, pero no sabía cómo. Lo único que sé es que no soy el mismo hombre que se fue. Isa lo miró con atención, tratando de leer en sus ojos lo que había sucedido durante esos meses de ausencia. Alejandro se acercó, sin invadir su espacio, consciente de que ella podría rechazarlo. Pero Isa no lo detuvo. Había algo diferente en él, algo que la hizo querer escuchar lo que tenía para decir. He pasado meses pensando en lo que realmente importa, y la verdad es que nunca entendí lo que era vivir sin tratar de controlarlo todo. Siempre pensé que el éxito era lo más importante, pero ahora me doy cuenta de que estaba equivocado, continuó Alejandro, manteniendo la mirada fija en ella. Tú me enseñaste que hay más en la vida que el poder o el dinero, que el valor de las cosas está en lo que no se puede comprar. Isa respiró hondo, tratando de asimilar sus palabras. Sabía que Alejandro había cambiado, pero aún quedaba por ver si ese cambio sería suficiente. No vine aquí para pedirte que volvamos a ser lo que éramos. Vine porque quería que supieras que te entiendo ahora, Isa. Entiendo por qué elegiste la vida que llevas, y lo respeto más de lo que puedas imaginar. He encontrado un nuevo propósito en esa sencillez que tanto despreciaba antes.
Isa permaneció en silencio, su corazón dividido entre la emoción de verlo transformado y el miedo a que todo fuera solo temporal. Había esperado este momento, pero ahora que lo tenía frente a ella, no sabía qué decir. Alejandro, no sé qué decir. Me alegra que hayas encontrado algo más allá de lo que eras antes. Pero también quiero que entiendas que no podemos simplemente regresar al pasado y fingir que nada pasó, dijo Isa, con una mezcla de sinceridad y cautela. Alejandro asintió lentamente, sin rastro de arrogancia en su expresión. Lo sé. No espero eso. Solo quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a ser quien soy ahora, sin pretender ser alguien que no soy. Si me das una oportunidad, me gustaría mostrarte que he cambiado, pero no te voy a presionar. Solo quiero que lo sepas. El aire entre ellos estaba lleno de posibilidades y dudas no resueltas. Isa podía ver que Alejandro había aprendido una lección valiosa, pero aún quedaba mucho por resolver entre ellos. La tarde caía en Veracruz, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados mientras el sol comenzaba a desaparecer en el horizonte. Alejandro e Isa caminaban en silencio por la playa, con el sonido de las olas rompiendo suavemente a sus pies. Aunque ya habían compartido algunas palabras en la clínica, ambos sabían que algo más profundo debía ser dicho. Este no era un encuentro casual, ni una simple conversación. Era el momento de enfrentar las emociones que ambos habían estado conteniendo durante meses. Alejandro, con el corazón acelerado, sabía que no podía esperar más. Si realmente quería reconstruir lo que alguna vez tuvieron, tenía que abrirse por completo, dejar de lado su orgullo y admitir las fallas que lo habían llevado a perderla. Se detuvo y miró hacia el mar por un momento, reuniendo el valor para hablar. Isa, sé que he cometido muchos errores, empezó, su voz cargada de una sinceridad que pocas veces había mostrado antes. Me he equivocado contigo, me he equivocado conmigo mismo, y lo peor es que no me di cuenta de cuánto daño estaba haciendo hasta que ya era demasiado tarde. Isa lo miró, sorprendida por la vulnerabilidad en sus palabras. No era el Alejandro de antes, el hombre arrogante que siempre tenía una respuesta para todo. Este Alejandro era alguien más humano, más cercano. Sin embargo, el dolor que había sentido durante tanto tiempo aún estaba presente en su corazón. Alejandro, me heriste profundamente, dijo ella, con una voz que reflejaba tanto el dolor como la fortaleza que había encontrado en su ausencia. Me hiciste sentir como si todo lo que había construido, todo lo que era, no fuera suficiente para ti. Me sentí como si estuvieras intentando comprarme, como si mis valores no importaran. Alejandro asintió lentamente, reconociendo la verdad en cada una de sus palabras. Había sido ciego a lo que realmente importaba, cegado por su necesidad de controlarlo todo, de demostrar que podía tenerlo todo, incluso a ella. Pero ahora, lo único que quería era que Isa supiera que la veía, la comprendía, y que estaba dispuesto a hacer lo necesario para reparar el daño. Tienes toda la razón. Traté de imponer mi forma de ver el mundo sobre ti, sin darme cuenta de que lo que más admiraba de ti era justamente lo opuesto. Tu fortaleza, tu decisión de vivir una vida auténtica, lejos del poder y la ambición. Eso es lo que me atrajo a ti desde el principio, pero fui tan estúpido que no lo vi hasta que te perdí, confesó, sus ojos buscando los de Isa, deseando que ella pudiera ver la sinceridad en los suyos. Isa, aunque conmovida por sus palabras, no podía simplemente olvidar todo lo que había pasado. El dolor seguía ahí, y sabía que no podía entregarse tan fácilmente, no después de todo lo que habían vivido. No es tan sencillo, Alejandro, dijo ella, cruzando los brazos y mirando hacia el horizonte. Las palabras son importantes, sí, pero lo que necesito ahora son acciones. Necesito ver que realmente has cambiado, que no volverás a intentar controlar todo a tu alrededor, incluyendo a mí. Alejandro dio un paso más cerca de ella, pero manteniendo una distancia respetuosa, como si supiera que cualquier movimiento en falso podría arruinarlo todo. Lo entiendo, Isa. Y no espero que confíes en mí de inmediato. Solo te pido una oportunidad para demostrarte que he cambiado. He pasado meses solo, enfrentándome a lo que realmente soy, y he aprendido que el control no me trajo felicidad. No puedo prometerte perfección,
pero sí puedo prometerte que haré todo lo posible para ser el hombre que mereces, no el hombre que solía ser, dijo, con una voz suave pero firme. Isa lo miró fijamente, buscando en su rostro algún rastro de la persona que había conocido antes. Pero lo que vio fue un hombre transformado por sus errores, alguien que había dejado atrás su arrogancia y estaba dispuesto a empezar de nuevo. Sin embargo, aunque sentía la profundidad de sus palabras, no podía entregarse completamente de inmediato. Necesito tiempo, Alejandro. No puedo simplemente volver a lo que éramos antes. Si de verdad has cambiado, tendrás que mostrarme con el tiempo. Quiero ver que este nuevo Alejandro es real, no solo una reacción temporal a la distancia, dijo Isa, con una voz tranquila pero firme. Alejandro asintió, aceptando sus términos sin resistencia. Sabía que el camino hacia la redención no sería fácil ni rápido, pero estaba dispuesto a caminarlo si eso significaba tener una segunda oportunidad con Isa. Te daré todo el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que estoy aquí, listo para lo que venga, respondió él, con una sonrisa ligera, pero cargada de esperanza. Los días pasaron desde aquel último encuentro, y aunque Alejandro respetó la necesidad de espacio de Isa, ambos sabían que el destino los empujaba lentamente a reencontrarse. Durante ese tiempo, Alejandro siguió trabajando en sí mismo, demostrando con pequeños gestos que estaba comprometido con la nueva vida que había decidido abrazar. Ya no buscaba el control ni la perfección, había aprendido a vivir en el presente, aceptando sus errores y entendiendo el valor de la simplicidad. Una tarde, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era Isa. ¿Te gustaría caminar por la playa esta tarde?, preguntó con una voz suave, pero segura. Alejandro sintió una oleada de alivio y esperanza. Sabía que esto no significaba que todo estaba resuelto, pero era un primer paso. Se encontraron al final de la tarde, en la misma playa donde habían tenido tantas conversaciones y donde su historia había comenzado a transformarse. El sol empezaba a descender en el horizonte, bañando el cielo de Veracruz con tonos dorados y naranjas, mientras el mar reflejaba ese brillo cálido y pacífico. Caminaban lado a lado, en silencio al principio, sintiendo la suave arena bajo sus pies y escuchando el sonido rítmico de las olas rompiendo en la orilla. Finalmente, Isa rompió el silencio. He estado pensando mucho en nosotros, en todo lo que ha pasado y en todo lo que has hecho para cambiar. Y aunque el pasado no puede borrarse, lo que realmente importa es cómo decidimos seguir adelante, dijo, mirando a Alejandro con una sinceridad que lo conmovió. Alejandro la escuchaba atentamente, con el corazón latiendo más rápido, pero manteniendo su calma. Sabía que lo que vendría a continuación sería decisivo. Te quiero, Alejandro. Eso nunca cambió, incluso cuando me sentí herida. Pero si vamos a intentarlo de nuevo, necesito estar segura de que este nuevo tú es real, que no es solo una fase temporal. Quiero que construyamos algo juntos, pero basado en el respeto, en la honestidad y en los valores que ambos compartimos, continuó Isa, deteniéndose para mirarlo a los ojos. Alejandro asintió, sin dejar de sostener su mirada. Isa, te prometo que lo que ves ahora es quien soy de verdad. He aprendido que no necesito controlar todo para ser feliz, que el amor y la vida no se tratan de poder o éxito, sino de compartirlos con alguien que te entiende, te respeta y te desafía a ser mejor. Y tú eres esa persona para mí, dijo, su voz llena de convicción. Isa sonrió ligeramente, y Alejandro supo en ese momento que estaba dispuesto a todo para hacer que funcionara. Ambos sabían que no sería un camino fácil, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos. Entonces, comencemos de nuevo, dijo Isa, extendiendo su mano hacia él. Alejandro la tomó suavemente, y juntos continuaron caminando por la playa, el sol de Veracruz brillando sobre ellos. No sabían exactamente lo que el futuro les deparaba, pero por primera vez en mucho tiempo, no importaba. Lo que importaba era que estaban ahí, uno al lado del otro, listos para construir un futuro que no se definiría por el dinero ni por el poder, sino por el amor y el respeto mutuo. Con el calor del sol en sus rostros y el sonido del mar envolviéndolos, Alejandro e Isa finalmente habían encontrado su equilibrio, un nuevo comienzo lleno de promesas y de posibilidades. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión.
¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.